Buen día, mi nombre es Daisy y junto a mis compañeros José y Juan les hablaremos sobre los receptores acoplados a acetilcolina. Pero primero, ¿qué es la acetilcolina? La acetilcolina es una sustancia química que es considerada un neurotransmisor, por lo cual es capaz de intervenir durante la sinapsis neuronal, es decir, la comunicación que hay entre neurona y neurona. Para esto se necesitan de unos receptores específicos. La acetilcolina la podemos encontrar tanto en músculos como para la contracción de estos a nivel de cerebro o en las glándulas secretoras, pero sobre todo en lo que pertenece al sistema nervioso parasimpático. Sistema pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, el que se encarga de las acciones involuntarias, como es la respiración, la temperatura, el latido del corazón, el movimiento gastroenterológico y demás. Este sistema posee dos neurotransmisores muy importantes, el cual es la acetilcolina con fibras colinérgicas y la noradrenalina con fibras adrenérgicas. Bueno, ya para la síntesis de la acetilcolina, esta se da en el interior de las neuronas, concretamente como en el citoplasma, mediante la unión de la acetil-CoA, que es producida por las mitocondrias, y la colina, que se encuentra en el citoplasma, y gracias a la enzima colina-acetiltransferasa se pegan. Luego de esto viajan por todo el axón hasta el botón terminal, donde puede ser almacenado o liberado en el espacio sináptico. Bueno, ya estando en este espacio, es transportado para unirse como a los receptores que están ubicados tanto a niveles presinápticos como posinápticos. Existen dos tipos de receptores colinérgicos y ambos están acoplados a proteína G, lo cual depende de un nucleótido de guanosin trisfosfato de GTP para ser activado. El primero sería el nicotínico, el cual es de tipo ionotrópico, el que genera una respuesta rápida y abre canales iónicos. El efecto es como excitatorio y es bastante rápido. Y ya el muscarínico, que es el cual profundizaremos, se trata de un tipo de receptor metalotrópico, es decir, que requiere de uso de segundos mensajeros, como para permitir este tipo de aperturas iónicas. Esto implica que su acción es mucho más lenta y el efecto es mucho más prolongado y puede ser tanto excitatorio como inhibitorio. Bueno, los receptores muscarínicos comprenden 5 productos genéticos distintos que van designados del M1 al M5. La selectividad de estos no es absoluta, pero en general, cuando se estimulan los receptores impares, es decir, el M1, el M3 y el M5, se activa la subunidad de la proteína G-alfa y con esto, en consecuencia, se empieza a producir un segundo mensajero llamado el AMP cíclico. Este activa la fosfolipasa C y esta hidroliza a la PIP2, el cual nos convierte en diacilglicerol y el inositol trifosfato. El diacilglicerol nos actúa como un segundo mensajero, el cual activa la proteinquinasa C y por su parte el IP3 activa la fosforilación como de ciertas proteínas que están intracelularmente, lo cual esto nos genera como diversas respuestas que van a ser mediadas por el calcio. En cambio, los receptores pares, es decir, el M2 y el M4, inhiben la formación del AMP cíclico, activando canales de potasio y reducen la entrada de iones de calcio a través de canales dependientes todos de ATP o de energía. Bueno, entonces la acetilcolina es el neuroreceptor de la sinapsis colinérgica y actúa en los receptores nicotínicos y muscarínicos. En este caso solo nos importa o solo vamos a hablar más bien de los receptores muscarínicos. Este tiene 5 receptores, M1, M2, M3, M4 y M5. Y a su vez se divide en dos grupos, que son los receptores pares y receptores impares. Ya voy a entrar un poco más en detalle de los impares, que son M1, M3 y M5. Los receptores M1 y M5 están ubicados en el sistema nervioso central. Y aparte, los receptores M1 también se encuentran en las células parietales gástricas y a nivel de los ganglios autonómicos. Los receptores M3 actúan a nivel de bronquios y provocan una broncoconstricción, y a nivel de vejiga actúan en el músculo detrusor, provocando una contracción de este, y en el esfínter interno provoca una relajación. Bueno, entonces estos receptores impares muscarínicos se acoplan a la porción GQ de la proteína G. Entonces vamos a ver qué sucede más en la cascada. El agonista se une a la proteína G. Luego intercambia GDP por GTP y hace que la subunidad alfa se separe de la subunidad beta y gamma. La subunidad alfa con GTP viaja a través de la membrana hasta que se encuentra con el efector biológico.
En este caso, la PLC o fosfolipasa C y la activa. La fosfolipasa C activa sirve como catalizador para hidrolizar el PIP2 o fosfatidilinositol bifosfato y lo transforma en DAG, que es diacilglicerol, y en IP3, que es inositol trifosfato. El IP3 abre los canales de calcio del retículo endoplasmático, que es el reservorio intracelular de calcio, y esto culmina en el aumento de calcio en el citosol de la célula. Este calcio activa proteínas diana como proteínas quinasas y fosfatasas. En este caso, el aumento del calcio intracelular activa la PKC o proteína quinasa C, que trabaja en la fosforilación de proteínas, y esta reacción de activación es catalizada por el diacilglicerol. Aquí podemos ver un poquito más en detalle cómo se activa esta PKC, la proteína quinasa C. Como lo comentaba mi compañero anteriormente, existen 5 tipos de receptores de acetilcolina. Los receptores impares están asociados a proteínas de tipo estimulador, mientras que los receptores M2 y M4, los pares, están asociados a proteínas G de tipo inhibitorio. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, sabemos que los receptores de acetilcolina son receptores metabotrópicos asociados a una proteína G que atraviesa 7 veces la membrana plasmática y a su vez se asocian a una proteína G de tipo inhibitorio. Los receptores M2 se encuentran principalmente en el corazón, en el músculo liso, en el sistema nervioso central, en las terminaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático, mientras que los receptores M4 están principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, a continuación vamos a ver cómo ocurre la típica señalización, ¿cierto? Lo vamos a hacer con un ejemplo de un receptor M2, pero funciona igualmente para un receptor M4. Entonces, cuando la acetilcolina, la bolita azul, se une a su receptor, va a producir un cambio conformacional y la asociación con la proteína G. La proteína G, como sabemos, consta de 3 subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. A la proteína G estar enlazada con el receptor, le va a producir, o ella va a tener que cambiar la subunidad alfa de la proteína G, va a tener que cambiar su GDP por GTP para poder activarse. ¿Qué ocurre? Cuando la proteína G, la subunidad alfa de la proteína G, queda cargada con GTP, se separa o se disocia de las subunidades alfa, de las subunidades beta y gamma, que son las que vemos en color rosado y en color verde. ¿Cierto? Se disocia ese complejo beta-gamma y queda la subunidad alfa solita cargada con GTP. Entonces, ya la subunidad alfa cargada con GTP busca la adenilatociclasa. Nosotros vimos anteriormente que cuando la subunidad alfa cargada con GTP busca la adenilatociclasa, se va a promover la producción del segundo mensajero del AMP cíclico. En este caso, no. Cuando la subunidad alfa se une a la adenilatociclasa, se va a inhibir precisamente la producción del AMP cíclico. Ese es el proceso de señalización celular. En lugar de producir ese segundo mensajero, lo va a inhibir. Un ejemplo común es lo que ocurre a nivel cardíaco. En el corazón hay receptores M2 de acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une a estos receptores, ¿cómo va a disminuir? Va a disminuir la concentración de AMP cíclico, porque la adenilatociclasa no va a poder tomar el ATP para volverlo en AMP cíclico, sino que va a inhibir esa adenilatociclasa, va a producir una disminución de la fuerza de contracción del corazón, lo que se conoce como un inotropismo negativo. Acá lo podemos evidenciar en la imagen que tenemos a la derecha, es lo mismo. O sea, la acetilcolina se une a su receptor transmembrana, a su receptor. Los receptores agrupados a proteínas G se conocen porque atraviesan 7 veces la membrana, su unidad alfa, beta y gamma. Sabemos que se tiene que
La subunidad alfa se carga con GTP, la subunidad ya se disocia el complejo beta gamma, la subunidad alfa va a inhibir la adenilatosa ciclasa y se va a inhibir la producción del segundo mensajero de la AMP cíclico. Entonces no va a haber como esos cambios que sí se generan cuando hay AMP cíclico en las células. Como hemos visto, hay sustancias que son agonistas de los receptores de acetilcolina, de los receptores muscarínicos, pero también hay sustancias, medicamentos que son antagonistas de los mismos y se oponen a las acciones de la acetilcolina. El fármaco prototipo de este grupo de medicamentos es la atropina. Entre los antimuscarínicos hay muchos grupos, o sea, como lo dije anteriormente, el más representativo es la atropina y la escopolamina, pero también hay fármacos semisintéticos y fármacos sintéticos que sirven como antiparkinsonianos, antiespasmódicos, midriáticos, tienen gran uso a nivel de la clínica. Bueno, los agonistas de receptores colinérgicos muscarínicos pueden dividirse en dos grupos que serían los ésteres de colina y los alcaloides. Hay dos clases de fármacos para el sistema nervioso parasimpático que serían los agonistas directos y los indirectos. Por ejemplo, la metalcolina es un análogo sintético, tiene mayor durabilidad y selección de acción. Esto se debe a que tienen un grupo metilo que lo que hacen es impedir la hidrólisis a través de las colinotransferasas y esto pues lo podemos ver por ejemplo en el sistema cardiovascular y los inhibidores que aumentan la concentración de acetilcolina y lo que impide también su degradación y por lo tanto lo que hace es activar a los receptores muscarínicos.